el Salmo 143. Salmo 143, y vamos a estar leyendo los versos del 8 al 10. Salmo 143, versículos 8 al 10. Dice así esta porción de las Escrituras: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a orar, hermanos. Padre, como cantábamos hace unos instantes, nuestro deseo es estar más cerca de ti. Señor, acércanos a ti ahora a través de tu palabra. Tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Tu palabra tiene poder para salvar. Tu palabra tiene poder para santificar. Así que santifícanos en tu verdad en esta hora, Señor. Usa a tu siervo y danos la gracia de poder exponer tu palabra con claridad, y también regálanos oídos mansos para recibirla. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Cómo saber si estoy tomando una buena decisión? Esa es la pregunta que vamos a estar intentando respondernos a partir de hoy en una breve serie de exposiciones que hemos titulado Nuestras decisiones y la voluntad de Dios. Todos, tanto creyentes como incrédulos, queremos tomar buenas decisiones. Lo que pasa es que en el caso particular de los creyentes, entendemos por la palabra que una buena decisión es aquella que va de la mano con o se ajusta a la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por tanto, una buena decisión que pueda terminar siendo buena, agradable y perfecta debe ajustarse a la voluntad de Dios. De manera que en última instancia, la pregunta que comúnmente se hace el creyente ante una decisión, y que es la que vamos a estar tratando nosotros de respondernos en esta serie, es: ¿cómo sé que la decisión que estoy tomando es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé que la decisión que estoy tomando es la voluntad de Dios para mi vida? Según los expertos que se han dedicado a estudiar este tema con más detenimiento, cada día tomamos alrededor de 20,000 decisiones diferentes. Les confieso que yo no me he dedicado a contar todas estas decisiones en la práctica. Asumo que estoy demasiado ocupado tomando alguna de esas 20,000 decisiones, pero asumamos que con mentira incluida, como decía un amigo mío, esa cifra debe andar más o menos por ahí. Esas 20,000 decisiones deben ser las que tomamos habitualmente en un día. De hecho, la mayoría de las fuentes que consulté dicen que el individuo promedio toma de 20 a 35,000 decisiones en un periodo de 24 horas. Salvo que el 99.75% de esas decisiones se toman de manera automática y de forma inconsciente o de forma consciente. No nos preguntamos todo el tiempo, por ejemplo, si debemos respirar o no. No nos preguntamos todo el tiempo si debemos pestañear o no. Simplemente nuestro cerebro decide que respiremos y da una señal a nuestros pulmones y ellos inhalan automáticamente o de manera instintiva el oxígeno. No nos detenemos cada segundo a decir respiro o no respiro. Eso ocurre de manera automática. Y así son casi la mayoría absoluta de las decisiones que tomamos. Sin embargo, a pesar de que la cantidad de decisiones que sí tenemos que considerar de forma consciente solo representan un 0.25%, aún así son muchas y en ocasiones nos generan angustia e inquietud. Y uno puede pensar en la vida diaria cuántas cosas hay que ponderar y cuántas cosas hay que de alguna forma estar considerando para tomar una decisión o la otra. Desde que amanece el día,
usted comienza a tomar decisiones que lo llevan en una o en otra dirección. Suena la alarma y ya debes decidir si te levantas de una vez o si la apagas y te vuelves al otro lado. Te levantas y decides si te pones zapatos de vestir o zapatos deportivos. Si te recoges el pelo o te lo dejas suelto. Si te tomas el café en casa o lo recoges en el camino, lo compras en el camino. Si doblar a la izquierda en la ruta principal o a la derecha para tomar el atajo. Si frenar o acelerar en una luz amarilla. Si entregar la renuncia a tu jefe o pedirle un aumento. Si beber Coca-Cola o limonada en el almuerzo. Si ir al gym o quedarte viendo una serie de Netflix. Si mirar o voltear la cara. Si estudiar leyes o estudiar medicina, si mudarte a Miami o permanecer en Miami o mudarte a Texas, si aceptar la propuesta del joven que te está cortejando o rechazarla. Todo el tiempo nosotros estamos haciendo elecciones y aunque la mayoría de ellas son aparentemente insignificantes, lo cierto es que vamos haciendo esas elecciones y ellas son las que van conformando el rumbo que tomará nuestra vida en una o en otra dirección. Por ejemplo, frenar o acelerar en una luz amarilla puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Mirar o voltear la cara puede hacer la diferencia entre tu santidad y tu pecado. Aceptar o rechazar al joven que te está pretendiendo puede hacer la diferencia entre tu felicidad en el matrimonio o tu desgracia. Por eso alguien decía que el conjunto total de las grandes y pequeñas decisiones que tomamos es lo que nos define. Al final, decía este autor, no somos otra cosa que la suma total de nuestras elecciones. Y desde un punto de vista humano, por supuesto, sin tomar en cuenta la providencia de Dios que controla todas las cosas, pero desde un punto de vista humano es verdad que en cierta manera tu vida no es otra cosa que el resultado de las decisiones que vas tomando. Tus decisiones te llevan en una u otra dirección. Por eso una de las preguntas que con más angustia nos hacemos los creyentes a lo largo de nuestra vida es, ¿cuál de estas opciones escojo? Y como mencionamos anteriormente, en el caso puntual de los creyentes, esa pregunta deriva en otra más compleja. ¿Cómo sé que esa opción o alternativa es la voluntad de Dios para mi vida? El conocido predicador R.C. Sproul por muchos años tuvo un programa de radio que se llamaba Pregúntale a R.C. Sproul, en el que la gente le enviaba preguntas y él se dedicaba a responderlas públicamente desde una perspectiva bíblica. Creo que de ahí salió un libro que en español se llama Qué buena pregunta, que tiene unas 300 preguntas respondidas precisamente por R.C. Sproul. Lo que hacían los productores del programa era ir computando aquellas preguntas que iban enviando las personas interesadas y escogían las más sobresalientes de todas las preguntas. El tema es que Sproul dice que la pregunta número 1, la que más se repetía en cada temporada, la que más él tenía que contestar era, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Quiero casarme, pero no estoy seguro si hacerlo con Juana o con María. ¿Cómo saber la voluntad de Dios para mi vida? Voy a estudiar a la universidad, pero no sé si debo estudiar ingeniería o arquitectura. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? Estoy planificando comprar una casa, pero no sé si hacerlo en la Florida o hacerlo fuera de la Florida. ¿Cómo saber la voluntad de Dios para mi vida? El punto es que enfrentar una elección entre varias opciones, sumado al deseo de un buen creyente, que es agradar a Dios en todas las cosas, puede tornarse a veces un proceso angustioso e inquietante. Esa es la razón por la que en el Salmo 143 que leímos hace unos instantes, nosotros vemos a David suplicando vehementemente que Dios le guíe en la toma de decisiones y le conduzca en el camino de su voluntad. Dice el verso 8 de este Salmo 143 que leímos. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. David le dice, Señor, tengo varios caminos delante de mí. Hazme saber por cuál tomo, porque son varios y no sé hacia dónde tomar. Y noten cómo luego él conecta eso con la voluntad divina. Dice el verso 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios.
Como creyente, David tenía la misma inquietud que podemos tener tú y yo a la hora de ver una variedad de opciones. Él tenía varios caminos delante, pero solo podía escoger uno. Así que se vuelve a Dios y le pregunta, ¿hacia dónde cojo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Señor, enséñame cuál es tu voluntad para mí. Esa es una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia a lo largo de nuestras vidas y es la pregunta que vamos a intentar respondernos o abordar en nuestra serie de exposición. No quiero decepcionar a nadie, porque quizás alguien piensa que esto es una pregunta sencilla y que la respuesta a esta pregunta es sencilla, pero en realidad no lo es. Y no quiero decepcionar a nadie. Si usted está pensando que a estas alturas de mi prédica, cuando terminemos, yo le voy a haber dado 3 sencillos pasos para encontrar la voluntad de Dios, créame que se equivocó, no va a ser así. Tampoco va a salir de aquí con una especie de bola de cristal, donde usted va a hacer así, sentarse con su bola de cristal y leer el periódico de lo que va a pasar mañana. No, tampoco va a pasar eso. Si esa es su perspectiva o su expectativa al venir aquí a escuchar este sermón, mejor váyase a su casa, encienda Univisión y trate de encontrar el programa de Walter Mercado. Él sí se dedica a eso, a la astrología y a la adivinación. Nosotros aquí no nos dedicamos a tal cosa. Sin embargo, eso no quiere decir que ante la incertidumbre de una decisión, Dios no nos haya dejado luz en su palabra para saber cuál es su voluntad. Y lo que yo pretendo en esta breve serie de sermones es guiarles de la mano a esa luz que las Escrituras nos da al respecto. En el tiempo que me queda, quiero simplemente dedicarme a responder a una pregunta que para mí es trascendental cuando abordamos este tema. Me refiero a la pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios? Y voy a usar el tiempo que me queda en 2 asuntos básicamente. Primero, quiero que nos dediquemos a entender la doctrina de la voluntad de Dios y luego quiero que nos dediquemos a aplicar la doctrina de la voluntad de Dios específicamente a este asunto. Es un bosquejo muy sencillo. Entender primero y aplicar después. Así que vamos en primer lugar a dedicarnos a entender la doctrina de la voluntad de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios? Ahí tenemos a esa jovencita de la iglesia que viene negada en llanto porque viene donde están los pastores, porque hay un jovencito que está pretendiéndola y ella no está segura si debe decirle que sí o debe decirle que no, si debe involucrarse con él o debe decirle que no quiere nada con él y seguir esperando a su príncipe azul. Y en su angustia, con toda honestidad, de una manera sincera, viene con la pregunta, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esta situación? Lo primero que debemos decirle a esa joven que quiere de forma honesta y sincera agradar a Dios es, ¿de qué voluntad estás hablando? ¿De qué voluntad estás hablando? Bueno, pastor, yo quiero saber la voluntad de Dios. Sí, pero ¿cuál de ellas específicamente? Porque la Biblia nos habla de la voluntad de Dios en 2 sentidos. Y debemos aprender a discriminar estas 2 formas de referirse la Biblia a la voluntad de Dios, porque si no, este tema puede volvérsenos muy confuso. La Biblia nos habla de la voluntad de Dios en 2 sentidos diferentes. Primero, nos habla de la voluntad decretiva de Dios y por otro lado nos habla de la voluntad preceptiva de Dios. Y aunque yo sé que aquí hay no pocos estudiantes de teología que son muy buenos estudiantes y conocen abundantemente sobre esto y han oído y leído sobre este asunto, permítanme hablar un poco de cada una de estas perspectivas de la voluntad de Dios por amor a los que nos visitan y a los menos instruidos. Voy a pedirle que me acompañen para mí a un texto de la Biblia que es crucial en este asunto. Me refiero a Deuteronomio 29:29. Este es un texto del que todos debemos ser conscientes, sobre todo cuando estemos luchando con la toma de decisiones y la voluntad de Dios. Muévanse conmigo a este pasaje, Deuteronomio 29:29, abran sus Biblias, iPad, teléfono, y así nos despertamos un poco. Y vamos a leer juntos este texto. Dice Deuteronomio 29:29 de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es muy importante notar
el lugar donde se encuentra este texto. Deuteronomio significa segunda ley o la otra ley. No porque ahora Dios está dando una ley diferente a la que había dado a Moisés en el Sinaí, sino porque habían pasado muchos años y ahora el pueblo estaba a punto de entrar en la tierra prometida y necesitaba que se les recordara o reiterara la ley. Y eso es precisamente lo que hace Moisés, reiterar o recapitular la ley que ya Dios había dado. Por eso se le llama la otra ley, porque es una repetición de lo que Dios había dado en el Sinaí 40 años antes. El pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida y se va a enfrentar a muchas situaciones nuevas. Va a tener que tomar decisiones importantes. Así que Moisés le recuerda la ley y le hace esta advertencia en Deuteronomio 29, donde hace esta distinción tan interesante. Moisés nos da dos dimensiones de la voluntad divina aquí. Nos dice que la voluntad de Dios tiene cosas secretas por un lado y que la voluntad de Dios tiene cosas reveladas por otro. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros. Los reformadores hablaron de la voluntad de Dios en estas dos direcciones. Hablaron del Deus absconditus, su voluntad oculta, y hablaron del Deus revelatus, su voluntad revelada. Como ya hemos dicho antes, en nuestra iglesia tenemos ciertos límites. Tenemos ciertos límites para conocer a Dios. Nuestro conocimiento de Dios no es exhaustivo. Lo que sabemos de Dios no es totalmente comprensivo, con H intermedia, es decir, abarcativo. No podemos conocer a Dios completamente, aunque sí podemos conocerle verdaderamente. Dios soberanamente ha determinado ocultar y no revelarnos todo lo que pudiera revelar de sí mismo, de su persona, de sus caminos, de sus propósitos. Ese es el Deus absconditus. Hay una parte de Dios que no conocemos simplemente porque Él no ha querido revelárnosla. Lo ha ocultado de nosotros. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios no nos ha dejado ciegos y completamente a tientas. No es que Él salió huyendo hacia otra galaxia y nos dejó en oscuridad para que nosotros nos imaginemos cómo es Él, quién es Él y cómo relacionarnos con Él. No, Dios se ha revelado o se ha dado a conocer al ser humano. No de forma exhaustiva, pero sí de forma veraz y confiable. De tal manera que podemos saber de Dios lo que necesitamos saber acerca de Él para relacionarnos con Él y poderle agradar. Esto es lo que los reformadores llamaban el Deus revelatus. De manera que Moisés toma estos dos conceptos en Deuteronomio y nos pone en perspectiva a través de ellos. Él nos dice, las cosas secretas o ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Hay un elemento de la voluntad de Dios, dice Moisés, que es oculto. Hay otro elemento de la voluntad de Dios que es revelado. A esa voluntad oculta de Dios es a lo que llamamos en teología voluntad decretiva o voluntad decretada de Dios. Y es la voluntad por la cual Dios de forma soberana lleva a cabo todo lo que ocurre en este universo. A veces en teología se le llama la voluntad absoluta, a veces se le llama la voluntad soberana de Dios, a veces se le llama simplemente el designio de su voluntad. Sin embargo, la forma más común en que los teólogos se refieren a esta es la voluntad decretiva de Dios. Una buena definición de esta voluntad decretiva de Dios la encontramos en la Confesión de Fe de Londres de 1689, que tomando prestada las palabras de la Confesión de Fe de Westminster, dice lo siguiente: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. En esto consiste la voluntad decretiva de Dios. Él ha determinado de forma libre e inalterable todo lo que sucede en este universo. ¿Qué dice Efesios 1:11? Que Dios hace todas las cosas según el designio de su propia voluntad. No dice algunas, no dice la mayoría, dice todas las cosas. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este sentido estamos haciendo dos afirmaciones. Por un lado, que Dios controla todo lo que sucede en el universo. Y por otro,
que cuando Él decide que algo debe suceder, eso sucederá sin lugar a dudas. Vemos que la Biblia nos habla muy frecuentemente acerca de la determinación de Dios. Dios es un ser determinado, su determinación es irresistible. ¿Qué dijo él en el principio? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Las tinieblas no pudieron contener la determinación de Dios. Pero eso no solo lo vemos en la creación, sino que lo vemos en cada detalle de este universo. Lo que Dios quiere que sea, eso será irremisiblemente, sin remedio. Nuestro Dios está en el cielo, dice el Salmo 115:3. Todo lo que quiso, ha hecho. Cuando Él quiere hacer algo, dice el salmista, Él lo hace y punto. Y Nabucodonosor dijo en Daniel 4:35, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nuestro Dios es irresistible, o como algunos han dicho, Él es indomable, es incontrolable, hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, siquiera puede atreverse a cuestionar, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo así? Así que cuando hablamos de la voluntad decretiva de Dios, estamos hablando de ese plan inalterable, soberano e irresistible a través del cual Dios determinó en la eternidad pasada todo lo que habría de acontecer en el tiempo. Todo, sí, todo. Incluyendo las cosas malas, sí, incluyendo las cosas malas. Dice Pedro en Hechos 2:23 que los judíos crucificaron a Cristo, escucha, por el determinado consejo, y la palabra ahí es decreto y anticipado conocimiento de Dios. No fue una sorpresa para Dios que los judíos crucificaran a Cristo. Y luego el mismo Pedro en Hechos 4:28 reitera que los líderes de Israel se confabularon para matar al Señor, pero con ello no estaban haciendo más que cuanto su mano y su consejo, el de Dios, antes había determinado que sucediera. Ni siquiera un evento tan trágico como la muerte de Cristo escapó a la determinación o a la predeterminación o a la predestinación de Dios. Todo, absolutamente todo, es parte de la voluntad decretiva o decretada de Dios. En resumen, la voluntad decretada de Dios es ese plan eterno y oculto a través del cual Él ha determinado todo lo que sucede y va a suceder en este mundo. Ahora bien, Deuteronomio 29:29 nos dice o nos habla no solo de esa voluntad oculta, sino que también nos habla de una voluntad revelada. Noten una vez más, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Hay cosas que Dios ha ocultado, pero hay otras que Él ha revelado. Y a esa voluntad revelada le llamamos voluntad preceptiva. Es una dimensión totalmente diferente de la voluntad divina. Es su voluntad comunicada al hombre en forma de preceptos que vienen de su boca y que han quedado registradas en este libro. Al hablar de su voluntad preceptiva, estamos usando otra forma simplemente de referirnos a la palabra de Dios. Estos 66 libros que hoy componen nuestra Biblia, en los cuales Dios nos dice cómo es Él y de qué manera podemos relacionarnos con Él. A través de mandamientos, principios, ejemplos, Dios nos deja saber en este libro cuál es su voluntad expresa para nuestra vida. Por eso David, en el Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un paralelismo donde se usa, muy común en la poesía hebrea, donde se usan dos palabras para referirse a un mismo asunto. Y David usa aquí la palabra voluntad y ley para referirse a lo mismo. Él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, lo mismo que tu ley está en medio de mi corazón. Así que la ley de Dios no es otra cosa, o su palabra no es otra cosa que la voluntad revelada de Dios. De modo que Dios no ha dejado toda su voluntad oculta o escondida. Él ha revelado parte de esa voluntad. La ha hecho visible a nuestros ojos. Eso es precisamente lo que significa la palabra revelación. Es sacar algo de su escondite, algo que no se conocía, sacarlo al conocimiento. Es sacar a la luz pública.
Y Efesios 1:19 nos dice que Dios quiso dar a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios era un misterio, pero Él lo quiso dar a conocer. Es algo que Dios ha dado a conocer, al menos en parte. Y esa parte de la voluntad de Dios que Él ha querido darnos a conocer es lo que nosotros llamamos la voluntad revelada o preceptiva de Dios. Este libro, la Biblia, no es otra cosa que una porción de aquello que Dios quiso que nosotros conociéramos de su voluntad. Tenemos información sensible aquí de Dios, de sus propósitos, de sus deseos para con nosotros, que no ha sido escondida, más bien está a nuestro acceso. El año pasado, no sé cuántos recordarán, probablemente todos, encontraron documentos clasificados en la casa del expresidente Donald Trump, aquí muy cerca de nosotros, en la Florida. Y se creó todo un lío, porque esa era información clasificada que se supone que solamente deberían manejar en la Casa Blanca las personas que estaban en funciones. Bueno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ha desclasificado información importante, confidencial para nosotros, su pueblo. Los archivos de la voluntad eterna y divina de Dios han sido desclasificados en parte, no completamente, pero en parte han sido desclasificados para nosotros. Y gracias a eso ahora tenemos la voluntad revelada de Dios, lo que Él quiere de nosotros. Ahora, como paréntesis, a diferencia de la voluntad decretiva de Dios, que no puede ser resistida ni desobedecida, la voluntad preceptiva o revelada de Dios sí puede ser resistida y sí puede ser desobedecida. De hecho, la desobedecemos muy a menudo. No es posible estar fuera de la voluntad decretada de Dios, pero sí es posible estar fuera de la voluntad revelada de Dios. Bien, se puede decir mucho más de esto, pero me parece que con eso es suficiente para que entendamos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, cuál es la diferencia entre la voluntad oculta de Dios o decretiva y su voluntad revelada. Esto es en lo concerniente a la explicación de la doctrina de la voluntad de Dios. Vamos ahora en segundo lugar a nuestra aplicación de la doctrina de la voluntad de Dios en nuestra exposición. Obviamente esta doctrina tiene disímiles aplicaciones, pero no es nuestra intención abordarlas todas, sino simplemente abordar aquellas que tienen que ver con el tema que estamos tratando, que es el de la toma de decisiones. Con esto en mente volvamos a Deuteronomio 29:29 y vamos a leer una vez más nuestro texto. Dice ahí una vez más Moisés, o Dios a través de Moisés: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y establecimos que existen dos dimensiones de la voluntad de Dios. De manera que cuando alguien me pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo debo decirle, recuerda que existen dos voluntades o dos maneras o dos perspectivas de ver la voluntad de Dios. Estás ante una encrucijada con un camino a la derecha y un camino a la izquierda, no sabes por dónde tomar y vienes preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo primero que debo responderte es, ¿de qué voluntad me estás hablando? ¿Te estás refiriendo a la voluntad decretiva de Dios o te estás refiriendo a su voluntad preceptiva? Porque si te estás refiriendo a la voluntad decretiva de Dios, debo responderte que no tengo una respuesta para ti. No puedo saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ni siquiera para la mía. ¿Y por qué no puedo saber cuál es la voluntad oculta de Dios? ¿Por qué? Porque precisamente es oculta. Por eso no puedo saberlo. Nota que eso es lo que dice Moisés en Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Moisés dice, hay cosas que son secretas, son ocultas. Y luego nos dice, y esas cosas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Le pertenecen a Él. Como pastor y aún como creyente, yo puedo y debo estudiar las Escrituras. Es decir, la voluntad revelada de Dios. Intento comprender la Biblia, procuro conocer algo de teología, leo algún libro para poder tener una comprensión más cabal de lo que Dios ha revelado. Y en ese sentido quizás puedo ayudarte a entender un poco mejor la voluntad revelada de Dios. Pero no puedo ayudarte a saber acerca del futuro, acerca de la voluntad oculta de Dios, porque es oculta.
A eso se dedican los astrólogos, los cartománticos, los que leen las manos o tiran los caracoles. Pero no es a eso a lo que nos dedicamos o nos debemos dedicar los creyentes. De hecho, eso es algo que la Biblia condena. Que los creyentes que confían en Dios, que tienen el futuro en sus manos, traten de indagar y saber anticipadamente qué es lo que pasará mañana. Más bien, Cristo dijo, no se preocupen por el mañana, bástale a cada día su propio mal. Por tanto, si lo que estás buscando es conocer la voluntad oculta de Dios, déjame decirte que estás viniendo a la persona equivocada, porque no tengo ni la menor idea de lo que está en la mente de Dios. Se trata de su voluntad oculta, algo que Dios ha escondido intencionalmente. Como decía Juan Calvino, donde Dios cierre su boca santa, yo desistiré de la indagación. Donde Dios cierre su boca santa, decía Calvino, yo desistiré de la indagación. Para traducir eso en un lenguaje miamense, no te metas donde no te están llamando. Esa sería la traducción al miamense moderno. No te metas donde no te están llamando. La voluntad oculta de Dios no es asunto tuyo. Por eso está escondida. Porque Dios no quiere que tú la descubras. Si Dios hubiese querido que tú la supieras, te la habría revelado, pero ahora no lo ha hecho. Ahora, Moisés no solo dice que es secreta, también dice que le pertenece a nuestro Dios. Es de su propiedad, es para su uso privado. Son suyas. Y si son suyas, no son nuestras. Y si no son nuestras, no tenemos derecho a hacer uso de ellas. Son cosas que pertenecen a Jehová, nuestro Dios. La voluntad decretiva o oculta de Dios no es para nuestro uso. No es de nuestra incumbencia. No debemos intentar averiguarla. Como dice R.C. Sproul, a quien cito ahora. La única manera de saber la voluntad oculta de Dios para ti hoy es esperar a mañana. Cuando llegue mañana sabrás lo que Dios quería para ti hoy. Pero mañana no sabrás la voluntad oculta de Dios para pasado, porque es la voluntad oculta de Dios. Él ha querido ocultarla y mantenerla en secreto, dice Sproul. No podemos conocer la voluntad oculta de Dios, mis hermanos. Pero déjame decirte algo, más interesante todavía. Aun si la conocieras, eso no cambiaría absolutamente nada. Si Dios ha decretado que usted va a morir en un accidente porque un chofer imprudente manejando un camión de basura no frenó en un stop y lo aplastó a usted, el hecho de que usted sepa eso no va a cambiar que un chofer imprudente no ponga los frenos a tiempo y lo aplaste a usted en un semáforo con un camión de basura. No lo va a cambiar. Lo que pasa es que hemos visto demasiadas películas de gente que viaja en el tiempo y va tratando de interponerse en el destino para ver si puede cambiar el curso de las cosas. Y a mí me estaba viendo algo así en la televisión. Creo que la serie se llamaba Si tan solo lo hubiera sabido. Bueno, en realidad no lo podemos saber. No podemos saber el futuro. Y aunque lo supiéramos, tampoco podemos cambiar. Noten cómo lo presenta el Salmo 33:9. Dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es decir, no hay marcha atrás. Dios dijo esto va a pasar y esto fue lo que pasó. Y el mismo Salmo en el verso 10 dice, el consejo o el decreto de Jehová permanecerá para siempre. No hay manera de resolver el asunto. Saber la voluntad oculta de Dios no nos serviría de nada. Pero independientemente de eso, Él no ha querido tampoco revelárnosla. Ahora bien, a la vez que te haces consciente de esto, no debes perder de vista que si bien Dios tiene una voluntad oculta, también tiene una voluntad revelada, que sí te ha dado a conocer. A lo mejor Él tiene un plan oculto para ti, para tu vida, un plan grandioso que definitivamente tú no puedes averiguar, ni yo tampoco. Esa es su voluntad para ti, pero no te la ha dado a conocer. Sin embargo, sí te ha dado a conocer algo que estás llamado a investigar, en lo cual estás llamado a inquirir. ¿Qué cosa es? Su voluntad revelada. Su voluntad revelada. Eso sí es para ti y eso sí debes investigarlo. Vuelve a Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová más. Pon ahí pero, sin embargo. Es un contraste para los que estudian inductivo. Más las palabras o más las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Las secretas, esas le pertenecen a Dios. Pero para nosotros hay algo. Esas son las reveladas. Esas sí son para nosotros. La voluntad preceptiva de Dios nos ha sido entregada para nosotros. Y dice Moisés, con varios propósitos. Debemos conocerla, debemos enseñarla y debemos obedecerla. Para eso se nos dio. El problema es que muchas veces estamos más interesados en averiguar lo que Dios ha ocultado que lo que Él ha revelado. Tenemos ese morboso deseo que hay en todo ser humano por indagar el futuro, por conocer lo oculto. Queremos saber lo que me pasará al final desde el principio. ¿Seré feliz si me caso con esta persona? ¿Me graduaré de la universidad? ¿Terminaré siendo millonario? Estoy seguro que algunos se han hecho esa pregunta muchas veces. Queremos saber el fin desde el principio, pero eso es una capacidad que solamente tiene Dios. Aquí no podemos hacer trampa. No es como cuando nos leemos un libro interesante de una historia que nos apasiona y decimos, déjame ir a la última página a ver cómo termina esto. O estas series que hay ahora que encadenan una temporada con otra y con otra y no tenemos la paciencia. Entonces le preguntamos a alguien que ya vio todas las temporadas, ¿y cómo termina esto? Bueno, no podemos saber el fin desde el principio. No podemos saber cómo termina. Eso es algo que está en las manos de Dios. Sin embargo, aunque Dios no está interesado en que tú conozcas el futuro, Él sí está interesado en que tú conozcas su voluntad preceptiva, que está más enfocada en tu presente, su palabra. Es precisamente esa palabra donde podemos nosotros ver con más claridad la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Muchos seguramente lo saben de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es el primer versículo que yo me aprendí siendo niño e inconverso, porque había que repetirlo en cada escuela dominical en la iglesia bautista donde me llevaba mi abuela. Y todos los domingos te ponían delante a repetir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Había que decirlo siempre. Pero en todos los años de mi niñez y de mi juventud jamás me detuve a pensar, ni por un instante, qué cosa significaba ese versículo. ¿Y qué cosa significa? Bueno, significa que una de las funciones de la Biblia es darnos luz y guiar nuestros pasos cuando no sabemos por dónde andar. La luz, es decir, la verdad revelada de Dios, está dada para iluminar el camino por el que vamos. Es una lámpara, eso hace una lámpara, eso hace una lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la luz que Dios nos da para que sepamos dónde pisar, para evitar los tropiezos, para que sepamos si nos dirigimos a la derecha o a la izquierda. Nosotros vivimos en un país donde esto no es un problema, porque usted puede caminar a las 3 de la madrugada por cualquier calle de Miami y está iluminada como si fuera las 12 del día. Pero en la antigüedad no era así. Y algunos de nosotros, de hecho, venimos de países donde todavía no es así. Si usted trata de caminar a las 3 de la mañana en La Habana con un apagón, casi seguramente va a terminar con el tobillo fracturado por meter el pie en un bache sin reparar. Eso es casi seguro. Pero en el tiempo en el que se escribió las Escrituras, no era así. No era así. Se necesitaba iluminación para ir por los caminos, para evitar tropiezos, para evitar caídas, para evitar perdernos. Y David dice que la Biblia es esa luz que ilumina el camino y que nos permite ver hacia dónde podemos conducirnos. Eso es lo que hace la voluntad revelada de Dios para nosotros. Nos ilumina, nos ilumina. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Déjame empezar a responder esta pregunta para ti. Empieza por poner atención a lo que dice la Biblia. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Comienza por poner atención a aquello que dice la Biblia. Mira tu Biblia con cuidado, porque ahí hay abundante luz para iluminarte en tus decisiones, para que puedas tomar determinaciones más sensatas. Lee tu Biblia cuidadosamente, familiarízate con su contenido, considera sus mandamientos, principios y ejemplos, porque haciendo eso puedes comenzar a ver la vida como Dios la ve. Como Dios la ve. Y una vez que tú comiences a ver la vida como la ve Dios,
vas a comenzar a tomar mejores decisiones. En otras palabras, al conocer la Biblia y sumergirte en ella, tú vas a ir creándote una cosmovisión cristiana o una filosofía de vida cristiana, que es lo que significa la palabra cosmovisión. Y eso te va a llevar a tomar decisiones en el marco de lo que Dios sí ha revelado con claridad. Ahora, por supuesto que esto tiene su dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Hay que dedicar tiempo y esfuerzo. Tienes que leer, tienes que conocer, tienes que entender la Biblia, tienes que familiarizarte con ella, leer buenos libros que te ayuden a interpretarla correctamente. De lo contrario, no vas a tener la mente de Cristo ni vas a ver las cosas como Cristo las ve. Y por supuesto que esto requiere mucho más trabajo que empujar una ouija por una tabla o simplemente que te tiren las cartas o te lean la palma de la mano. Por supuesto que es más trabajoso. Quizás tú digas, William, pero yo soy cristiano, yo no uso la ouija y tampoco uso esto de leerme la palma de la mano ni que me tiren las cartas. Bueno, déjame decirte que aún en el mundo cristiano hay mucha gente que no quiere hacer su tarea de estudiar las Escrituras con seriedad y prefiere el jueguito de adivinar la voluntad secreta de Dios usando métodos superficiales que Dios no ha aprobado. Lo cual, déjeme decirle, no es menos peligroso que tirarte las cartas o usar una ouija. Vamos a hablar de eso más ampliamente en otro sermón, pero la realidad es que hay muchos evangélicos hoy en día tratando o apostando por descubrir la voluntad de Dios, mientras tanto han descuidado poner atención a su voluntad revelada. Quieren descubrir la voluntad oculta, pero están dejando de poner atención a la voluntad revelada. Están apostando a ver si logran dar al blanco con la voluntad oculta de Dios. Hoy tenemos, por solo poner un ejemplo, una nueva generación de profetas modernos en la iglesia, que lejos de dedicarse a proclamar la palabra del Señor, como era la labor del profeta originalmente, venir al pueblo con un mensaje importante de Dios y traerlo, un mensaje relevante y traerlo al pueblo de Dios, pues estos profetas ahora en vez de dedicarse a eso, se dedican al jueguito de adivinar el futuro de las personas que les rodean. Y puede ser chistoso, pero ha habido casos muy interesantes en relación a esto en algunos contextos evangélicos. Hubo un caso en cierta congregación donde alguien se puso en pie y le dijo a un joven, tengo palabra de Dios para ti. Ok, palabra de Dios, claro. ¿Cuál? Te vas a casar con la primera mujer que entre por esa puerta. El problema se suscitó cuando la primera mujer que entró por la puerta fue la esposa del pastor. Hermano, puede parecer gracioso, pero es lamentable. Y cosas así están sucediendo todo el tiempo en el pueblo de Dios. Si tú quieres tomar una decisión, tu preocupación no debe estar tanto en descubrir la voluntad oculta para tratar de alinearte con ella. No tienes la responsabilidad de saber cuál es el tren de la voluntad de Dios para tratar de saltar a Él antes de que se te vaya. No, esa no es tu responsabilidad. Tu preocupación debe ser conocer y obedecer la voluntad revelada de Dios. No la parte que Él ha ocultado, sino la que Él te ha revelado con claridad. Por solo poner un ejemplo de muchos que podría citar. La Biblia dice en Primera Tesalonicenses 4:3, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Una respuesta de muchas. Tu santificación. Tu santificación. Ahora es probable que tú digas, pero eso yo lo sé, pero no me es suficiente. Yo quiero saber si debo estudiar en la Universidad de New York o en la Florida, o si puedo casarme con Ana o puedo casarme con María. Lo que quiero saber es cuál es la voluntad de Dios con respecto a ese asunto de manera particular. Y con mucha pena tengo que responderte otra vez, la voluntad de Dios para ti es tu santificación. Pero bueno, no me vengas con lo mismo, parece un tocadiscos rayado diciendo lo mismo. Yo entiendo, pero aún así quiero saber en qué universidad estudiar o con qué mujer me quiero casar o debo casarme. Pues déjame decirte que no vas a tener la certeza de la voluntad oculta de Dios con respecto a estas alternativas. No hay manera de saberlo, a menos que Dios te lo revele. Y déjame decirte algo, Dios no ha querido revelártelo. Así que no vas a conocer ese aspecto de la voluntad divina, pero sí puedes conocer su voluntad revelada.
Su voluntad revelada para tu vida. ¿Y cuál puedes empezar a ver? ¿Qué es la voluntad revelada de Dios para tu vida? Bueno, dice la Biblia que es tu santificación. Tu santificación. Dios quiere que seas santificado. Deja de jugar a la lotería tratando de adivinar qué chica es la que Dios quiere para ti, algo que no ha querido revelarte, y concéntrate en lo que Él sí ha dicho. Él quiere tu santificación. Se tratan de dos jóvenes creyentes que las dos están interesadas en ti, tú estás interesada en cualquiera de las dos y tú quieres saber la respuesta de Dios, cuál es la voluntad de Dios para ti. Bueno, empieza por preguntarte cuál de las dos aportaría más a tu santificación. ¿Cuál de ellas te haría más santo, te estimularía más a servir al Señor, a agradar a Dios, a vivir en santidad? Porque no sabes cuál de ellas es la que en su voluntad oculta Dios tiene para ti. Pero sí sabes una cosa, Dios quiere para ti tu santificación. Pero usualmente eso no es lo que hacemos. Muchos creyentes, aún creyentes sinceros, se sienten confundidos en decisiones como esta porque se centran en tratar de descubrir la voluntad secreta de Dios, la cual Dios no ha querido decirte. Y van descuidando la voluntad revelada de Dios, lo que Él sí te ha dicho. Volvamos al caso del joven que desea saber si la muchacha con la que está saliendo es con la que debe casarse o no. Él tiene un buen deseo de hacer la voluntad de Dios. Es un deseo sincero. Así que se pregunta, ¿qué hago? Bueno, ahí empieza a inquietarse con preguntas que van dirigidas hacia la voluntad oculta de Dios y no a su voluntad revelada. ¿Será que esta es la mujer que Dios tiene apartada para que yo me case? ¿O Él tendrá otra para mí? Y si me caso con ella y el plan de Dios es que yo me casara con la otra. ¿O cómo puedo estar seguro hoy de que esa es la mujer con la que Dios quiere que yo esté casado dentro de 25 años? Él comienza a inquietarse con la voluntad oculta de Dios que Dios no ha revelado y comienza a dejar de lado cosas que Dios sí ha revelado en su palabra y que son importantes a la hora de escoger una mujer para casarse. Quizás él no se ha detenido a pensar que Dios ha dicho que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ella dice que es cristiana, pero ¿tú estás seguro que es cristiana? ¿Hay evidencias verdaderas de que esa muchacha es una joven creyente de verdad? Quizás no se ha preguntado cuál es la opinión de mis padres o de los de ella. Porque la Biblia dice que eso también es importante a la hora de escoger una pareja. Quizás no se ha detenido a considerar las habilidades potenciales de esa mujer como madre y esposa, lo cual la Biblia dice que es prioritario. Quizás no ha pensado si tiene un carácter fácil de instruir y de guiar, si es afable y apacible como enseña Primera de Pedro. Quizás ni siquiera se ha sentado a pensar si él es un hombre suficiente maduro, lo suficientemente maduro, como para liderar a una mujer que es muy madura en la fe. No que ella sea mala, es muy madura en la fe. Tan madura que tú nunca vas a poder ser el líder de ella siempre va a ser tu líder. Y la Biblia dice que tú debes ser cabeza de la mujer. Y de esta manera hay un sinnúmero de cosas que Dios ha revelado con claridad en su palabra, que nos pueden ir ayudando a nosotros a saber cuál es la voluntad de Dios, sin que nosotros tengamos que estar indagando en la voluntad oculta. Otro ejemplo también muy frecuente, ahí tenemos al hermano que ha comenzado a sentir inquietudes por el ministerio pastoral. Él siente en su corazón un sincero deseo de ser pastor. Pero se pregunta, ¿será la voluntad de Dios que yo sea pastor? Déjeme confesarle que una de las etapas más angustiosas de mi vida como creyente fue cuando yo tenía unos 16 o 17 años y comencé a tener anhelos por el ministerio pastoral. Yo deseaba servir a Dios como pastor, pero me aterraba no tener respuesta para esta pregunta. ¿Será que Dios quiere que yo sea pastor? No tenía respuesta para ella. Entonces aparecieron otros pastores con más experiencia y me dieron todavía una respuesta más confusa que la que yo tenía. Me dijeron, ¿es que tú no sientes el llamado al ministerio pastoral? ¿El llamamiento de Dios? Y yo dije, ¿el llamamiento de Dios? ¿Y qué cosa es el llamamiento de Dios? Y ellos me dijeron, el llamamiento de Dios es el llamamiento de Dios. Y yo me quedé más confundido que anteriormente a hablar con ellos. Y yo estoy convencido que este ha sido el caso de mucha gente que tienen un sincero deseo
de servir a Dios en el ministerio pastoral. Desean servir a Dios, pero no saben, no están seguros si Dios los quiere o no en el pastorado. Entonces, en medio de su angustia, comienzan a tratar de inquirir en la voluntad secreta de Dios. Y si me involucro en el ministerio y no soy llamado, voy a ser una desgracia para la iglesia. Y si me ordenan de pastor y soy un fracaso, porque eso no es lo que Dios quería para mí, Él me quería de ingeniero. ¿Qué tal si yo solicito mi entrada a la escuela de ingeniería? Y entonces, si me rechazan en la escuela de ingeniería, yo voy a entender que Dios me quiere para el ministerio y me voy a ir a estudiar al seminario. Y empiezan a darle vueltas en su mente a cómo tratar de descubrir la voluntad oculta de Dios, cuando ignoran la voluntad revelada, que tiene mucho que decir de este tema. Hermano, ¿acaso no hay principios en las Escrituras que nos dicen claramente cómo saber si un hombre debe ir o no al ministerio pastoral? ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios que tú vayas al ministerio pastoral? Claro que sí hay muy claras directrices en la Biblia para eso. Primero debe haber un anhelo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Debe haber un anhelo por el ministerio. Luego deben haber ciertas cualificaciones o características. Tito 1 y 1 Timoteo 3 dicen, si tú quieres ser pastor, qué bueno, pero es necesario que el obispo sea, y ahí se listan los dones y cualificaciones de un buen pastor. Luego, tus dones y características deben ser también visibles a la iglesia. No importa cómo tú te veas a ti mismo, tú puedes pensar que tú eres lo máximo, pero si la iglesia en la que tú estás no ve esos dones y características, entonces tú no debes ir al ministerio. Cuando los apóstoles, que eran apóstoles y tenían discernimiento supranatural, para discernir cosas que nosotros no tenemos, fueron a escoger a los diáconos. Ellos dijeron a la multitud, escójanse hombres así, 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 con estas características. Y la multitud pudo identificar a esos hombres con esas características. Si la iglesia tiene que ver, que es evidente, que tú tienes dones y talentos y capacidades y características para servir. Y luego, también, tiene que haber hombres cualificados, otros hombres que examinen tu vida y pongan sus manos sobre ti con una limpia conciencia. Lo vemos en Hechos 13 y en muchos pasajes. Los pastores en el Nuevo Testamento no se establecían a sí mismos. No, había otros hombres que se involucraban e imponían sus manos sobre ellos en señal de aprobación después de haber examinado sus vidas. Y por último, debe haber una oportunidad providencial para servir. Yo quiero ser pastor, pero no hay una iglesia donde vivo. Bueno, entonces no debe ser pastor. Primero debe haber un rebaño para que luego pueda haber un pastor. Ahora, si tú reúnes todas estas condiciones que menciona la Biblia, tienes un anhelo, eres un hombre con dones y cualificaciones, la iglesia reconoce tus dones, otros hombres cualificados están dispuestos a imponer sus manos sobre ti y existe la oportunidad providencial para servir, ¿deberías tú estar angustiado preguntándote, ¿será la voluntad de Dios que yo sea pastor? No, mi amigo, mi hermano. Es la voluntad de Dios que tú seas pastor, es su voluntad revelada. Para eso nos ha dado su palabra. De paso, a la pregunta, ¿cómo saber si Dios me ha llamado al ministerio? La respuesta es esta, todo lo anterior. ¿Cómo saber si Dios te ha llamado al ministerio? Es esto lo que la Biblia dice. Debe haber un anhelo, debe haber cualificaciones, debe haber hombres que se involucren contigo, debe haber una iglesia viéndote, debe haber una oportunidad providencial. Eso es lo que significa que Dios te está llamando al ministerio pastoral. Si alguien me hubiera enseñado eso, cuando yo tenía 17 años, que quería ir al ministerio y no estaba seguro de si era la voluntad de Dios o no, créame que me hubiera librado de muchas angustias. En conclusión, hermanos, y ya para terminar, a la hora de tomar decisiones, debemos olvidarnos de la voluntad decretiva de Dios. Debemos quitar nuestra vista de la voluntad oculta o secreta de Dios, porque esa voluntad no es para nosotros. No fue diseñada para nuestro provecho, no existe para orientarnos, sino que es para el consumo propio de Dios. ¿Dónde debemos poner la vista entonces? Debemos poner la vista en la voluntad revelada de Dios, en su bendita palabra. Eso obviamente requiere trabajo y requiere dedicación. ¿Qué preferiríamos nosotros? ¿Preferiríamos que por la mañana nos levantáramos y un ángel viniera y nos dijera, pues hoy debes hacer esto, esto, esto y lo otro? Pero ¿saben qué? Dios no ha querido que sea así. Dios no ha querido que sea así.
Dios ha querido que nosotros tengamos una voluntad revelada en la cual tengamos que indagar, inquirir y estudiar para saber cómo tomar nuestras decisiones. Es como Dios lo ha querido. Y es un error cuando no tomamos decisiones de esta manera. Decía Juan Calvino comentando Deuteronomio 29:29, ya con esto casi termino. Hay dos males de los cuales debe ser librado todo creyente, decía Calvino. Por un lado, la negligencia de no inquirir y procurar el consejo revelado de Dios. Y por otro, la curiosidad malsana por entrometerse en lo que Dios soberanamente no ha querido revelar. Mi hermano, ¿te has preguntado por qué te cuesta tanto trabajo tomar buenas decisiones? ¿Por qué tomas tantas decisiones disparatadas? La primera razón, y probablemente la que más pese, sin duda, debe estar relacionada con tu desconocimiento y tu desenfoque de la palabra de Dios. Y no te hablo de un conocimiento intelectual. Conozco mucha gente que se lee 5 capítulos diarios de la Biblia y son unos disparatados tomando decisiones. Me refiero a un conocimiento y a una relación íntima con la palabra, donde la palabra viene a ser valiosa para ti, donde viene a ser parte de tu vida diaria, como la expresa David en el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Es un vínculo con la palabra de este tipo. No se trata de leer 5 ni 10 capítulos para cumplir con el calendario de lectura que tenemos. Se trata de hacer de la palabra aquello que amas tanto, que llevas contigo todo el día y no dejas que se vaya de tu mente y dejas que moldee todas tus decisiones y todas tus determinaciones, porque tú quieres ser un hombre de la palabra o una mujer de la palabra. Es de eso de lo que se trata. ¿Por qué tomas algunas malas decisiones o quizás bastante? Pues la primera razón probablemente esté vinculada con tu desapego a la palabra de Dios. Apégate a la palabra de Dios. Deleítate en la palabra de Dios. Porque dice el Salmo 1 que el que medite en la ley de Jehová de día y de noche será bienaventurado en todo lo que hace. Esa es la promesa de las Escrituras. Ahora bien, no quiero ser simplista en este tema y dejar inquietos a algunos con una pregunta que probablemente ya se estarán haciendo. Es verdad que podemos acudir a la palabra buscando dirección cuando tengamos que escoger entre dos o más opciones. Y es verdad que si conocemos la palabra abundantemente, muchas de nuestras decisiones se van a esclarecer y vamos a poder responder con más facilidad cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero tenemos que reconocer que habrá ocasiones donde la Biblia no nos dará la claridad suficiente para escoger entre una u otra opción. Y la pregunta que probablemente algunos ya se hayan hecho es, ¿cómo tomamos una decisión apropiada en estos casos? ¿Cómo sé lo que Dios quiere que yo haga cuando el propio Dios no ha dicho claramente en su palabra nada acerca de una situación particular por la que estoy pasando? Bueno, esa es una pregunta honesta y es una pregunta que merece una respuesta. Y le prometo que se la vamos a dar, pero no va a ser hoy, va a ser en otro sermón, porque hoy el tiempo se ha terminado y debemos aterrizar ya nuestro avión. Sean pacientes y vengan el próximo domingo y vamos a estar hablando un poco más sobre estas cosas. Vamos a orar y así terminaremos nuestra exposición. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú no nos has dejado huérfanos ni a ciegas. Tú nos has dado tu revelación, que fue tu iniciativa, que fue, Padre, algo espontáneo que hiciste en tu intento de que te conozcamos a ti y sepamos cómo debemos conducirnos. Señor, tú estás más interesado en guiarnos en nuestros pasos de lo que nosotros estamos en hacer tu voluntad. Guíanos a tu palabra. Danos aprecio por tu palabra. Danos el deseo de tomarla en cuenta, de no ser oidores olvidadizos, de recordar que es nuestra vida, que no es cosa vana, Señor. Gracias por ella, gracias por el ánimo y el consuelo que nos dan. Y gracias por la guía y la luz que tú traes a nuestras vidas a través de esa palabra. Ahora bendice las cosas que hemos hablado de tal manera que puedan causar efecto en nuestras almas. Padre, ayúdanos en esta semana. Ayúdanos a cada decisión que tomemos, a cada determinación, que tengamos el deseo de glorificarte y de obedecerte a ti primariamente, Señor. Ahora despídenos hasta nuestros hogares con bien. En el nombre de Cristo oramos. Amén.